Muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo desde el Jockey Club del Paraguay, donde viviremos la reunión número 15 de la temporada, compuesta de 9 competencias, dos clásicos, 1000 guineas y 2000 guineas para potrancas y potrillos respectivamente, además del premio Día de la Amistad en sexto turno sobre 1800 metros y el premio homenaje al doctor Honorio Grau a disputarse en séptimo turno sobre 1200 metros. Extraordinaria programación la que viviremos en esta tarde aquí en el Jockey Club del Paraguay, donde arranca con una competencia para ejemplares de la séptima categoría A y B sobre la distancia de 1600 metros. En la milla entonces arranca la jornada de hoy aquí en el Hipódromo de Asunción. En instantes los ejemplares van a realizar el paseo preliminar y allí estaremos dando el análisis de lo que será esta primera competencia de la jornada. En lo que respecta a las apuestas, en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, que tendrá un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado de 8 millones de guaraníes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Arrancamos la reunión número 15 de la temporada, compuesta de 9 competencias, 7 locales, 2 internacionales, donde sobresalen el clásico 1000 guineas y 2000 guineas a disputarse en segundo y tercer turno respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para caballos de la séptima categoría A y B, distancia 1600 metros. Corren todos. El 1, Beleto Diego Ramírez, 57 kilos. El número 2, Great Surprise, Javier Portillo, 57 kilos. El 3, Guapo, Juan Román, 57 kilos. El número 4, Pine Runner, Arnaldo Portillo, 57 kilos. El número 5, Fantastic, Antonio Ortellado, 55 kilos. El número 6, Chico Malo, César Mora, 55 kilos. Y el número 7, Trilegal, Juan Figueredo, 57 kilos. En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 al costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la primera carrera. Rueda reservada para caballos de la séptima, categoría A y B, distancia 1600 metros. El 1, Veleto, Diego Ramírez, 57 kilos. El número 2, Great Surprise, Javier Portillo, 57 kilos. El 3, Guapo, Juan Román, 57 kilos. El 4, Pain Runner, Arnaldo Portillo, 57 kilos. El 5, Fantastic, Antonio Ortellado, 55 kilos. El 6, Chico Malo, César Mora, 55 kilos. Y el 7, Trilegal, Juan Figueredo, 57 kilos. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Allí están viendo ya en pantallas a los ejemplares de esta primera carrera que están realizando el paseo preliminar. Candidato de la revista Por una Cabeza es el competidor número 5, Fantastic. El ejemplar nacional nacido en el área JC, hijo de Prince of Ride y Star Impact, viene de 2 segundos puestos consecutivos. Llegó segundo de Guapo sobre 1200 metros, cargando con mucha fuerza en el final. Y luego pasó a la milla, precisamente distancia de esta prueba, donde llegó segundo nuevamente detrás del competidor Pistolero. Llegó a 2 cuerpos, poniendo en riesgo la victoria de Pistolero en los últimos metros, pero se tuvo que conformar con el segundo puesto. Lo hizo en gran forma, llegó en buen tiempo, 1:47.61, se ganó la carrera, él llegó en 1:48.05 y es sin dudas el candidato de esta competencia. Su enemigo lo vemos al 2, Great Surprise, el pensionista del Stud Don Rubí, que será conducido por Javier Portillo. Ya lleva 6 segundos puestos en lo que va de su campaña y una sola victoria, pero en su última presentación estuvo muy cerca de derrotar a su compañero de techo El Portal. Llegó segundo a 1,5 cuerpos sobre 1100 metros, con algunos contratiempos al ingresar a la recta final. Entró por dentro, luego lo quitó Javier Portillo por afuera y cuando se puso a correr ya era tarde porque El Portal ya había cruzado la meta. Como lance en esta primera carrera aparece Trilegal, el zaino de 4 años del Stud Kika, que no termina de convencer este ejemplar que siempre es tenido en cuenta por los apostadores, pero que todavía no pudo lograr la victoria. Tiene 5 segundos puestos en lo que va de su campaña, todos ellos detrás del crack Forester el año pasado, pero en este año en categoría todavía no pudo dar la alegría a la gente del Stud Kika. Hoy será conducido nuevamente por Juan Figueredo y es tenido en cuenta nuevamente en las apuestas por los apostadores. Con este panorama también tenemos que mencionar a Guapo, un ejemplar de 4 años del Stud JC, que es muy ligero. Tiene victorias sobre 1000 metros y 1200 metros, pero creemos que los 1600 metros ya le pueden costar a este ejemplar de 4 años de edad. Si lo dejan venir cómodo, puede ser peligroso. En instantes, la largada de lo que será la primera competencia de la jornada.
Damos a conocer al público las colocaciones de partida de las competidoras del clásico 1000 guineas. La número 1, Alta Gama, colocación 3. La número 2, Show Emotion, colocación 2. La número 3, Destacada Joy, colocación 6. La número 4, Paraguayan Queen, colocación 4. La número 5, Four White Legs, colocación 7. La número 6, Queen Flyer, colocación 1. Y la número 7, Perla Negra, colocación número 5. Colocaciones de partida del clásico 2000 guineas. El 1, Rapay, colocación 7. El 2, El Libertador, colocación 2. El 3, El Capitano, colocación 4. El 4, Flight to Paradise, colocación 6. El 5, Olympic Talent, colocación 3. El 6, Justin Méndez, colocación 5. Y el 1, Myliner, colocación número 1. Les recordamos al público apostador en esta primera carrera. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Ya resta poco para la disputa de la primera competencia de la jornada. Favorito claro en las apuestas, el 5, Fantastic, con la monta de Antonio Ortellado. El pensionista del Stud San Blas, luego de 2 segundos puestos consecutivos, busca su primera victoria. Enemigo en las apuestas es el 2, Great Surprise, otro que viene con 2 segundos puestos consecutivos y busca también la victoria en esta primera competencia de la jornada. Tercer jugados existen 2 ejemplares, Guapo y Trilegal. Ambos ejemplares buscan dar la sorpresa en el arranque de esta extraordinaria jornada que viviremos aquí en el Hipódromo de Asunción. En instantes, la largada de la primera carrera. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El participante número 4, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el 1. Veleto en la tercera ubicación se desempeña el competidor número 6. Chico Malo en la cuarta ubicación, a medio cuerpo de este lo hace el número 7. Trilegal, más atrás viene accionando un cuerpo el número 2, Great Surprise. En la sexta ubicación, el 3 Guapo. Cierra la marcha 3 cuerpos el número 5, Fantastic. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4, Pine Runner, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Veleto. Tercero se desempeña el participante número 6, Chico Malo. Cuarto mejorando, lo hace por fuera el número 7, Trilegal. En la quinta ubicación viene accionando el 2, Great Surprise. Más atrás el 5, Fantastic. Los competidores están en los últimos 700 metros de carrera. Se acortan las diferencias entre el número 4, Pine Runner, y el número 7, Trilegal. Entre ambos se desempeña el número 6, Chico Malo. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 5, Fantastic. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Veleto. Y los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Asume el comando del lote por fuera el número 7, Trilegal. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja al participante número 6, Chico Malo. Abierto se desempeña ganando terreno participante número 5, Fantastic. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Trilegal, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Great Surprise, que va resuelto, pende su búsqueda. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el número 7, Trilegal. Afuera el número 2, Great Surprise. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 2, Great Surprise. Pequeña ventaja sobre el número 7, Trilegal. Cruzaron el disco.
el número 2, Great Surprise, se llevó la primera carrera aquí en el hipódromo de Asunción. Trilegal, cuando se disponía a festejar, apareció Great Surprise con una gran faena de Javier Portillo y dio caza en el último salto al número 7, Trilegal. Una gran victoria entonces para Great Surprise, que decíamos tenía muchas chances de obtener la victoria en el arranque de la jornada. Un zaino de 4 años, hijo de Onzaneiro y Great Charm, perteneciente al stud Don Rubí, bajo el cuidado de Lilio Benítez. Segunda victoria en 22 presentaciones, entonces, para este ejemplar de 417 kilos, que hoy sintió todo el rigor de Javier Portillo para poder obtener la victoria en el arranque de la jornada. Lo reciben en la herradura triunfal el señor Alicio Solalinde, uno de los propietarios de Great Surprise, que da inicio a esta gran jornada que estaremos viviendo aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción. La segunda competencia será ya uno de los cotejos clásicos, clásico 1000 guineas potrancas de 3 años de edad, nacionales e importadas todas juntas. Serán 7 las que estarán enfrentándose y en instantes volvemos con todo el análisis de lo que será el clásico 1000 guineas, 1400 metros en vivo y en directo aquí desde el Hipódromo de Asunción. Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 2, Great Surprise. Segundo el número 7, Trilegal. Tercero el 1, Beleto. Cuarto el 5, Fantastic. Quinto el 3, Guapo. Sexto el 6, Chico Malo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 46 segundos 41 centésimos. Ganada por una cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador vacante, la llave directa 2-7, 125.100 guaraníes.
Trifecta 271 quedó vacante. Apuesta Pick 5, en su primer pase lo acertaron 207 boletos, su valor 48.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carga. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino el participante número 4, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el 1, Veleto. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 6, Chico Malo. En la cuarta ubicación, a medio cuerpo de este lo hace el número 7, Trilegal. Más atrás viene accionando un cuerpo el número 2, Great Surprise. En la sexta ubicación, el 3, Guapo. Cierra la marcha 3 cuerpos el número 5, Fantastic. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4, Pine Runner, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Veleto. Tercero se desempeña el participante número 6, Chico Malo. Cuarto mejorando, lo hace por fuera el número 7, Trilegal. En la quinta ubicación viene accionando el 2, Great Surprise. Más atrás el 5, Fantastic. Los competidores están en los últimos 700 metros de carrera. Se acortan las diferencias entre el número 4, Pine Runner, y el número 7, Trilegal. Entre ambos se desempeña el número 6, Chico Malo. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 5, Fantastic. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Veleto. Y los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Asume el comando del lote por fuera el número 7, Trilegal. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja al participante número 6, Chico Malo. Abierto se desempeña, ganando terreno participante número 5, Fantastic. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 7, Trilegal, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja suave. Número 2, Great Surprise, que va resuelta, pende su búsqueda. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el número 7, Trilegal. Afuera el número 2, Great Surprise. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 2, Great Surprise. Pequeña ventaja sobre el número 7, Trilegal. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal las competidoras del clásico 1000 guineas, distancia 1400 metros. La número 1 es Alta Gama, Antonio Ortellado, 55 kilos, colocación 3. La número 2, Show Emotion, Alcides Coronel, 55 kilos, colocación 2. La número 3, Destacada Joy, Juan Román, 55 kilos, colocación 6. La número 4, Paraguayan Queen, Javier Portillo, 55 kilos, colocación 4. La número 5, Four White Legs, Juan Figueredo, 55 kilos, colocación 7. La número 6, Queen Flyer, José Romero, 55 kilos, colocación 1. Y la número 7, Perla Negra, Arnaldo Portillo, 55 kilos, colocación número 5. En esta segunda carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Ya están saliendo a la pista principal estas competidoras del clásico 1000 guineas sobre 1400 metros. Son 4 ejemplares nacionales, 3 importadas que van a luchar por este importante cotejo clásico. La candidata de la revista Por una Cabeza es la número 3, Destacada Joy, la hija de Alan Pur y Joy Puleada, nacida y criada en el Aras JC. Es la candidata de esta competencia. Viene de llegar en su debut segunda de Flight to Paradise a 5 cuerpos y luego obtuvo la victoria en el clásico Criterium para hembras sobre 1300 metros, corriendo de atrás, vino en el último lugar y a partir de los 700 comenzó a desarrollar una atropellada que fue incontenible en la recta final y llegó con una diferencia de casi 4 cuerpos sobre Paraguayan Queen y Four White Legs. Empleó 1 minuto 25 segundos, 31 centésimos en una pista barrosa en aquella oportunidad. La enemiga, por supuesto, será Show Emotion, la excelente hija de Alan Pur y Aritana, también criada en el Ara JC. Había tenido un extraordinario triunfo en el clásico Asociación de Criadores sobre 1000 metros en una pista pesada, empleando 1.303, un tiempazo realmente. Ganó por 6 cuerpos sobre Alta Gama y Victoria. Luego ganó el Gran Derby de Asunción para hembras, derrotando a las importadas. Ganó por casi 10 cuerpos, 9 cuerpos y 3 cuartos en 1200 metros en 1.18.33. Y luego fue inclusive descartada de las apuestas por su notable superioridad, pero no pudo lograr la victoria ante precisamente Victoria. Llegó segunda a 1 cuerpo y medio en 1 minuto 17 segundos 81 centésimos en aquella oportunidad, conducida por el brasilero Claudinei Farias. Creemos que la yegua puede volver a emplearse en gran forma porque sabemos que condiciones le sobran y hoy con la conducción de Alcides Coronel puede nuevamente volver al recinto de los vencedores. Como lance aparece Paraguayan Queen, una ejemplar hija de Store Embrujado, del Stud Don Honorio, bajo el cuidado de José Mesa, que contará con la monta de Javier Portillo, que arrancó la jornada victorioso con Great Surprise. Paraguayan Queen llegó segunda de Show Emotion, precisamente, en el Derby de Asunción, y luego llegó segunda de Destacada Joy. Ambas ejemplares, candidata y enemiga de esta competencia, así que por ahí más o menos estará la ganadora de este clásico 1000 guineas. Las apuestas reflejan también eso. Hay paridad entre Show Emotion y Destacada Joy, que son las elegidas por los fanáticos aquí en el hipódromo de Asunción. En instantes volvemos ya con lo que será la largada de este clásico 1000 guineas sobre 1400 metros.
En esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, Pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Restan pocos minutos ya para el desarrollo de lo que será el clásico 1000 guineas hembras, 1400 metros la distancia. El favoritismo va quedando por el lado de Show Emotion, la hija de Alampur del Stud, 8 años, que hoy contará con la monta de Alcides Coronel. Su cuarta carrera
y son 4 jockeys los que la corrieron a Show Emotion. Debutó con Javier Portillo, luego con Gustavo Calvente, Claudinei Farías y hoy con Alcides Coronel. Un ejemplar de 434 kilos que buscará volver a lograr la victoria en este clásico 1000 guineas. Enemiga en las apuestas está siendo destacada Joy, muy cerquita de Show Emotion. Mencionábamos que ganó en gran forma el clásico Gran Criterium sobre 1300 metros, atropellando con muchísima fuerza aquí en los metros finales. Hoy son 100 metros más, lo cual debería de favorecerle a la hija de Alampur y Joy Puleada. Luego, un poco más lejos, están jugadas la número 4 Paraguayan Queen y la número 5 Fort White Lex, la que será conducida por Juan Figueredo del Stud Kika. Ambas buscarán ser la sorpresa en este clásico 1000 guineas. En minutitos se da la largada del clásico 1000 guineas. En esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya se van colocando los competidores, las competidoras de esta segunda carrera. 1400 metros la distancia. Campana de largada. Ingresará la número 5. Four Way Legs. Y va quedando todo listo. Largaron el clásico 1000 guineas. Sale a enseñar el camino la competidora número 2, Show Emotion. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 1, Alta Gama. En la tercera ubicación por fuera gana terreno la número 7, Perla Negra. En la cuarta ubicación se desempeña la número 6, Queen Flyer, apareada con la número 5. Four Way Legs. En la sexta ubicación la número 4, Paraguayan Queen. Cierra la marcha la número 3, Destacada Joy. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 2, Show Emotion, enseñando el camino. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7, Perla Negra. Tercera se desempeña ganando terreno rápidamente la número 5, Four Way Legs. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Alta Gama. Quinta mejorando rápidamente por fuera la número 4, Paraguayan Queen. Las competidoras en mitad de codo con la número 2, Show Emotion. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 5, Four Way Legs. Gana terreno por el lado de la pista la competidora número 4, Paraguayan Queen, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos la número 3, Destacada Joy. Las competidoras del clásico 1000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Show Emotion, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5,
For White Legs, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 4, Paraguayan Queen. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Ahí lucha en la delantera por fuera la número 5, For White Legs. Le toma ahora pequeña ventaja a la número 2, Show Emotion. Tercera se desempeña la competidora número 1, Alta Gama. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. La número 5, For White Legs. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1. Pocos metros para el disco. El 5, For White Legs y Juan Figueredo. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 1. Tercero el 2. Y cruzaron el disco. For White Legs se lleva el clásico 1000 guineas de manera extraordinaria con una estupenda conducción de Juan Figueredo, la pensionista del Stud Kika, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro, logra la tan ansiada victoria. La hija de Goldikovic y Manjula. 4 patas blancas para ella. De ahí su nombre, For White Legs. Consigue entonces su primera victoria y en gran forma, derrotando por casi 3 cuerpos sobre Alta Gama, otra de las que quería dar la sorpresa, llegando tercera a la número 2, Show Emotion, que no pudo aguantar el ritmo vertiginoso que impuso desde el vamos. En el recinto de los vencedores recibirá a For White Legs su propietario, el licenciado Gerardo García, para la victoria entonces de For White Legs en el clásico 1000 guineas. La tercera carrera será el turno de los machos en el clásico 2000 guineas. Serán 7 competidores en total. Prueba muy pareja también, como lo fue la carrera de las hembras. Y en instantes volvemos para el análisis de lo que será el clásico 2000 guineas en vivo y en directo aquí del Hipódromo de Asunción.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 5, Four Way Legs. Segunda la número 1, Alta Gama. Tercera la número 2, Show Emotion. Cuarta la número 4, Paraguayan Queen. Quinta la número 6, Queen Flyer. Sexta la número 3, Destacada Joy. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 33 segundos 8 centésimas, ganada por 3 cuerpos y 3 cuartos. De la segunda a la tercera, 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiendo es por la ganadora la número 5, vacante, llave directa 5-1, un solo acierto, 1.288.000 guaraníes. Trifecta 5-1-2, 424.200 guaraníes. Duplo 2-5, quedó vacante. El primer pase de la apuesta Pi 4 acertaron 47 boletos, su valor 106.400 guaraníes. El segundo pase de la apuesta Pi 5, 14 aciertos, valor de enganche 780.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera, y le informamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Ingresará la número 5, Four Way Legs. Y va quedando todo listo. Largaron el clásico 1000 guineas. Sale a enseñar el camino la competidora número 2, Show Emotion. Le toma cuerpo y medio de ventaja la número 1, Alta Gama. En la tercera ubicación por fuera gana terreno la número 7, Perla Negra. En la cuarta ubicación se desempeña la número 6, Queen Flyer, apareada con la número 5, Four Way Legs. En la sexta ubicación la número 4, Paraguayan Queen. Cierra la marcha la número 3, Destacada Joy. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 2, Show Emotion, enseñando el camino. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7, Perla Negra. Tercera se desempeña, ganando terreno rápidamente la número 5, Four Way Legs. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Alta Gama. Quinta mejorando rápidamente por fuera la número 4, Paraguayan Queen. Las competidoras en mitad de codo con la número 2, Show Emotion. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 5, Four Way Legs. Gana terreno por el lado de la pista la competidora número 4, Paraguayan Queen, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos. La número 3, Destacada Joy. Las competidoras del clásico 1000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Show Emotion, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Four Way Legs, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 4, Paraguayan Queen. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera la número 5, Four Way Legs. Le toma ahora pequeña ventaja a la número 2, Show Emotion. Tercera se desempeña la competidora número 1, Alta Gama. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. La número 5, Four Way Legs. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1. Pocos metros para el disco. El 5, Four Way Legs y Juan Figueredo. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 1. Tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del clásico 2000 guineas, distancia 1400 metros. El 1, Rapay Javier Portillo, 55 kilos. El número 2, el Libertador Juan Figueredo, 55 kilos. El 3, el Capitano Juan Román, 55 kilos. El 4, Flight to Paradise Antonio Ortellado, 55 kilos. El 5, Olympic Talent Alcides Coronel, 55 kilos. El 6, Justin Méndez Marco Mesa, 55 kilos. Y el 7, Myliner César Mora, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Ya están realizando el paseo preliminar los competidores del clásico 2000 guineas. Otra prueba para los potrillos. Carrera muy pareja donde el candidato es el 4 Fly to Paradise, el hijo de Pimpers Paradise y Forasteira, hermano materno de Forester, el crack de la generación anterior. Es el candidato ya que viene de conseguir 2 victorias consecutivas luego de su fracaso en la eliminatoria del Gran Derby de Asunción, donde llegó último, pero luego salió de perdedor en una carrera de debutantes y perdedores y sorprendió a todos en el clásico Gran Criterium sobre 1300 metros, ganando por 1,5 cuerpos sobre Olympic Talent, que es el número 5, que hoy vuelve a ser nuevamente uno de sus rivales, el ejemplar hijo de Equal Talent y Dana Beach, de procedencia argentina, que pertenece al Stud JC bajo el cuidado de César Paredes. Contará con la conducción de Alcides Coronel. En el clásico Criterium hizo el gasto de la carrera, vino en la delantera y en los metros finales fue rebasado por Flight to Paradise. Otro de los ejemplares que serán tenidos muy en cuenta por los apostadores es el 2, el Libertador, el hijo de Curtier y Tantini, de origen brasilero. Tuvo un extraordinario debut en las eliminatorias del Gran Derby de Asunción, ganando por 5 cuerpos en un muy buen tiempo, pero eso no pudo reflejar en la gran final del Derby, donde llegó en segundo lugar, detrás de Justin Méndez del Tordillo, su compañero de techo, a 4 cuerpos y medio. Luego, en el Gran Criterium, tampoco pudo desarrollar todo su potencial, llegando quinto de Flight to Paradise y Olympic Talent, con la conducción de Claudinei Farías, que lo trajo muy por dentro en la recta final. Hoy creemos que Juan Figueredo, que conoce la pista como la palma de su mano, lo traerá de menor a mayor, y si en los metros finales, en los últimos 300, está por el centro de la pista, puede pasar de largo a todos sus rivales aquí en los metros finales. Entonces, 4, 5 y 2 los candidatos de la revista por una cabeza. En instantes, la largada del clásico 2000 guineas.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. A escasos minutos de la disputa de esta tercera carrera, el clásico 2000 Guineas, el favoritismo está por el lado del 2, el Libertador, el del Stud 8 años, con Juan Figueredo, es el elegido por los apostadores en esta tercera carrera. Enemigo se encuentra el número 4, Flight to Paradise, con la conducción de Antonio Ortellado. Y un ejemplar que está jugado es el número 1, Rapay, el del Stud Kika, bajo el cuidado de Carlos Alcaraz, que contará con la monta de Javier Portillo. El Stud Kika, que busca el doblete, ya se quedó con el clásico 1000 Guineas, busca dar la sorpresa en este clásico 2000 Guineas para los machos. En instantes la largada del clásico 2000 Guineas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya se van colocando los competidores de nuestra tercera carrera, el Clásico 2000 Guineas. Gran expectativa siempre en las carreras de potrillos y potrancas. El 1000 Guineas quedó en manos de Four Way Legs del Stukica. Y ahora veremos el desenlace del Clásico 2000 Guineas. Ingresa a su partidor Il Capitano. Lo propio hará el tordillo Justin Méndez. Y resta colocarse el 1 Rapay. Campana de largada. Largaron el Clásico 2000 Guineas. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Olympic Talent. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 2, el Libertador. Tercero se desempeña el número 6, Justin Méndez, apareado con el número 4, Flight to Paradise. En la quinta ubicación por fuera se desempeña el 1, Rapay, más atrás el 3. Y el capitano cierra la marcha el 7, Myliner. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5. Olympic Talent enseñando el camino. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Justin Méndez. Tercero se desempeña el 12, Libertador. En la cuarta ubicación mejorando por fuera el número 4, Flight to Paradise. Más abierto lo hace el 1, Rapay. Los competidores están enfrentando el codo. Se acortan las diferencias entre el número 5, Olympic Talent, y el número 6, Justin Méndez. En la tercera ubicación se desempeña 2 cuerpos y medio el número 2, el Libertador. Cuarto mejorando se desempeña el número 1, Rapay. En la quinta ubicación el 4, Flight to Paradise. Y los competidores del Clásico 2000 Guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Número 6, Justin Méndez, pequeña ventaja sobre el número 5, Olympic Talent. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 2, el Libertador. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 6, Justin Méndez. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 5, Olympic Talent. Viene ganando terreno al fondo el número 2, el Libertador. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por fuera el número 6, Justin Méndez. Por dentro el número 2, el Libertador. Últimos 50 metros de carrera por dentro el 2, el Libertador y Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Justin Méndez. Tercero 5, cruzaron el disco.
El Libertador se queda con el clásico 2000 Guineas. El hijo de Curtier y Tantini, de origen brasilero, del Stud 8 años. Hizo el 1-2 el Stud 8 años con el Libertador y Justin Méndez. Decíamos que hoy el Libertador con Juan Figueredo iba a dar que hablar. Lo trajo expectante y en la recta final soltó el rollo y pudo alcanzar en los últimos 70 metros a su compañero de techo Justin Méndez. De muy buena carrera nuevamente el Tordillo, pero se tuvo que conformar con el segundo puesto, ya que el Libertador logró la victoria en este clásico 2000 Guineas. Está bastante pareja entonces la potrillada de esta temporada. Recordemos que Justin Méndez fue el ganador del Gran Derby de Asunción, luego Flight to Paradise, el Gran Criterium y hoy el Libertador se queda con el clásico 2000 Guineas. Allí está llegando ya al recinto de los vencedores, donde es recibido por su propietario, que se encuentra muy contento, el señor Jesús Campos. Recibe allí a este ejemplar de 523 kilos. Hermosa presentación realmente de este pingo, presentado por Hugo Zárate. Felices entonces el Stud 8 años por la victoria de El Libertador junto con Justin Méndez, que llegó en segundo lugar. La cuarta carrera será una competencia internacional. Nosotros vamos a volver con la quinta carrera, el handicap inferior hembras sobre 1200 metros.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 2, el Libertador. Segundo, 6, Justin Méndez. Tercero, el 5, Olympic Talent. Cuarto, el 1, Rapay. Quinto, el 3, Il Capitano. Sexto, el 4, Fly to Paradise. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos, 30 centésimos, ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividendo por ganador del número 2, 32.700 guaraníes. Yavireita 2.6, 90.200 guaraníes. Trifecta 2.65, 53.200 guaraníes. Duplo 5.2, 2 aciertos, 686.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 124 boletos, su valor 25.000 guaraníes. Segundo pase el pick 4, 23 aciertos, 266.700 el valor del enganche. Tercer pase el pick 5, 7 aciertos, valor del enganche 1.560.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. El 1, Rapay. Campana de largada. Largaron el clásico 2000 guineas. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Olympic Talent. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 2, el Libertador. Tercero se desempeña el número 6, Justin Méndez, apareado con el número 4, Fly to Paradise. En la quinta ubicación por fuera se desempeña el 1, Rapay, más atrás el 3. Y el capitano cierra la marcha el 7, Myliner. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 5. Olympic Talent enseñando el camino. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Justin Méndez. Tercero se desempeña el 12, Libertador. En la cuarta ubicación mejorando por fuera el número 4, Fly to Paradise. Más abierto lo hace el 1, Rapay. Los competidores están enfrentando el codo. Se acortan las diferencias entre el número 5, Olympic Talent, y el número 6, Justin Méndez. En la tercera ubicación se desempeña 2 cuerpos y medio el número 2, el Libertador. Cuarto mejorando se desempeña el número 1, Rapay. En la quinta ubicación el 4, Fly to Paradise. Y los competidores del clásico 2000 guineas están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Número 6, Justin Méndez, pequeña ventaja sobre el número 5, Olympic Talent. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 2, el Libertador. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 6, Justin Méndez. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 5, Olympic Talent. Viene ganando terreno al fondo el número 2, el Libertador. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por fuera el número 6, Justin Méndez. Por dentro el número 2, el Libertador. Últimos 50 metros de carrera por dentro el 2, el Libertador y Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Justin Méndez. Tercero 5, cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantallas en vivo en directo del hipódromo de Monmouth Park, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Competencia sobre 1700 metros, pista de arena, no corren 4 y 5. Se muestra como favorito el número 7, Capitán Danny, seguido en las apuestas por el 2, Race. Están en la pista principal las competidoras de la quinta carrera, prueba reservada para las hembras del handicap inferior, distancia 1200 metros. La número 1, Sweet Reino, será de la partida. La número 2, Mi Pinga, Antonio Ortellado, 56 kilos. La número 3, Espléndida, Alberto Villalba, 56 kilos. La número 4, My Queen, Javier Portillo, 56 kilos. La número 5, Celebration, Juan Figueredo, 55 kilos. La número 6, Luz de Nicanor, Marco Mesa, 56 kilos. La número 7, Trinca, Leonardo Jiménez, 56 kilos. La número 8, La Escoltada, Arnaldo Portillo, 56 kilos. La número 9, Ninja, Juan Román, 57 kilos. Y la número 10, Ilusionista, César Mora, 54 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. La quinta carrera de la programación es reservada para las hembras del handicap inferior, 1200 metros la distancia. La candidata de la revista por una cabeza es la número 9, Ninja. La alazana de 5 años, hija de Berrazano, es la punto alto en esta competencia, perteneciente al Estudio Don Rubí, bajo el cuidado de Lilio Benítez. Será conducida por Juan Román. Viene de ganar este ejemplar sobre 1200 metros, en la misma distancia de hoy. Derrotó en aquella oportunidad a Mi Pinga, lo hizo por 3 cuerpos en 1:16.99. Ganó con autoridad en aquella oportunidad con la monta de Javier Portillo. Hoy vuelve a su lomo Juan Román y creemos que será la ganadora de esta competencia. Mi Pinga, que fue precisamente la que la escoltó, es su enemiga. La hija de Alampur, ganadora de 8 carreras en 10 presentaciones, venderá cara su derrota en esta competencia. Pertenece al Estudio San Blas, bajo el cuidado de Julio Ortellado, y será conducida por Anthony Ortellado. Una yegua que ya demostró toda su categoría y toda su clase, y será sin dudas gran protagonista también de esta competencia. Pero no podemos dejar de lado a la número 5, Celebration,
una de las mejores potrancas también de su generación. Ella ya ahora con 5 años, la hija de Curtier, de a poquito va encontrando su mejor estado. Llegó tercera, detrás de Ninja y Mi Pinga. Hoy con la monta de Juan Figueredo quiere meterse en la pelea. Entre estas tres competidoras seguramente estará la ganadora de esta quinta carrera sobre 1200 metros. En instantes volvemos ya con lo que será los minutos finales previo a la competencia de esta quinta carrera.
En esta quinta carrera, está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Restan algunos instantes nada más para que se corra ya la quinta carrera de la programación de hoy. Hembras del handicap inferior sobre 1.200 metros. Está bastante pareja la jugada, pero sigue siendo Ninja la que prevalece en las apuestas. La del Stud Don Rubí, que busca el bis en esta ocasión. La ejemplar ya ganadora de 6 carreras en 22 presentaciones. Busca llevarse una victoria más. Como enemigas aparecen la número 2, Mi Pinga, la hija de Alampur, criada en el Aras JC, que precisamente mañana tiene su venta anual a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Y como enemiga aparece como lance la número 5, Celebration, la hija de Courtier. Está muy jugada en las apuestas. Se nota que ha estado muy bien en los entrenamientos previos. Una yegua muy, muy buena
que si está a 10 puntos puede pelearle tranquilamente a este lote. En instantes ya la largada de la quinta carrera, aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo Asunción. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya se están colocando las competidoras de nuestra quinta carrera. 1200 metros la distancia. Prueba bastante pareja. Veremos si Ninja puede repetir su victoria anterior. Tendrá que derrotar a Mi Pinga y a Celebration, que darán pelea en esta carrera. Hay otras competidoras también que podrían dar la sorpresa, como la número 10, Ilusionista. Se la ve muy bien. También la escoltada. Ejemplares que puedan dar la sorpresa. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar en camino a la competidora número 5, Celebration. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Espléndida. Tercera se desempeña la número 2, Mi Pinga. En la cuarta ubicación viene accionando la competidora número 8, la escoltada pareada con la número 7, Trinca. Más abierta, gana terreno la número 9, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 8, la escoltada. Tercera se desempeña la número 7, Trinca. En la cuarta ubicación viene accionando la número 9, Ninja, quedando en la quinta ubicación por dentro de la número 3, Espléndida. Gana terrenos al fondo la competidora número 10, Ilusionista. Las participantes en los últimos 600 metros con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, la escoltada, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, la escoltada. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 9, Ninja. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. La número 5, Celebration, pequeña ventaja ahora sobre la número 9, Ninja, que va resueltamente su búsqueda. Entre ambas viene sonando la número 8, la escoltada. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil la número 9, Ninja. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8. Pocos metros para el disco. 9, Ninja y Juan Román. Amplias ventajas sobre el número 8. Tercero el 10. Y cruzaron el disco.
Ninja se queda con la quinta carrera de la jornada de hoy. Repitió y se llevó esta competencia. Fue la favorita de la carrera. Vino expectante. En el medio del lote, de a poco fue buscando la Juan Román y al ingresar a la recta, ya a partir de los últimos 250 metros, se notaba que ganaba con facilidad la muy buena hija de Berrazano e impetuosa Vizca de procedencia brasilera, perteneciente al Estud Don Rubí, bajo el cuidado de Lilio Benítez, que mete doblete de victorias. Había arrancado bien la jornada con Great Surprise y ahora nuevamente vuelve a conseguir otra victoria con Ninja para felicidad de sus propietarios. El señor Alicio Solalinde, que está en la herradura esperando a la muy buena Alazana, que consigue su séptima victoria en 23 presentaciones. Ninja ahora sube de categoría, pero así como viene corriendo, seguirá dando satisfacciones sin dudas a su propietario, Alicio Solalinde. La sexta carrera es el premio Día de la Amistad, una prueba muy atractiva sobre 1800 metros. Competencia bien pareja. Y en instantes vamos a estar dando el análisis de la sexta competencia. Allí en el recinto de los vencedores, entonces Ninja La Alazana con la muy buena conducción de Juan Román. En instantes volvemos para el análisis de lo que será el premio Día de la Amistad sobre 1800 metros. Marcador oficial de la quinta carrera: primera la número 9 Ninja, segunda la número 8 La Escoltada, tercera la número 10 Ilusionista, cuarta la número 2 Mi Pinga, quinta la número 5 Celebration, sexta la número 7 Trinca. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 16 segundos 7 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 9, 17.000 guaraníes. Ya directa 9-8, 410.700 guaraníes. Trifecta 9-8-10, 834.400 guaraníes. El pick 4, un solo acierto, 6.213.500 guaraníes. La primera triple la soltaron 91 boletos, su valor 34.300 guaraníes. Segunda triple, 6 aciertos, 312.500 el valor del enganche. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 1.017.700 guaraníes. Duplo, 1-9, 2 aciertos, 535.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera,
Largaron. Sale a enseñar en camino a la competidora número 5, Celebration. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Espléndida. Tercera se desempeña la número 2, Mi Pinga. En la cuarta ubicación viene accionando la competidora número 8, La Escoltada, pareada con la número 7, Trinca. Más abierta, gana terreno la número 9, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 8, La Escoltada. Tercera se desempeña la número 7, Trinca. En la cuarta ubicación viene accionando la número 9, Ninja, quedando en la quinta ubicación por dentro de la número 3, Espléndida. Gana terrenos del fondo la competidora número 10, Ilusionista. Las participantes en los últimos 600 metros con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, La Escoltada, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Celebration, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, La Escoltada. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 9, Ninja. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, la número 5, Celebration, pequeña ventaja ahora sobre la número 9, Ninja, que va resueltamente su búsqueda. Entre ambas viene sonando la número 8, La Escoltada. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, domina fácil la número 9, Ninja, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8, pocos metros para el disco, 9 Ninja y Juan Román, amplias ventajas sobre el número 8, tercero el 10, y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, el premio Día de la Amistad, distancia 1800 metros. El 1 pistolero Diego Ramírez, 52 kilos. El número 2 Gran Soñador Javier Portillo, 56 kilos. El número 3 Sweet Prince Marco Mesa, 57 kilos. El 4 Invencible Alcides Coronel, 54 kilos. El 5 Amaranto Juan Figueredo, 58 kilos. El 7 Leven Reporter Santiago Cabrera, 54 kilos. Y el 8 Conquistador Prince Juan Román, 55 kilos. Arranca la triple D, 10.000 le costó, 1.500.000 pozo garantizado. El duplo, 10.000 le costó, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Allí realizando ya el paseo preliminar los competidores del premio Día de la Amistad sobre 1.800 metros. Candidato es el número 5, Amaranto, el ejemplar perteneciente al STUB 22 de septiembre, que debutó llegando segundo sobre 2.000 metros detrás de Negro Simón y luego logró la victoria en esta misma distancia, derrotando a Sweet Prince en 2 minutos, 1 segundo, 45 centésimos. En aquella oportunidad lo hizo por un cuerpo con la conducción de Juan Figueredo, que hoy vuelve a ser su monta. Su última carrera llegó quinto, pero sobre 1.400 metros, una distancia que creemos no es la ideal para él. Vuelve nuevamente a la distancia de 1.800 metros y es el firme candidato de esta competencia. El enemigo es Sweet Prince, precisamente ejemplar que llegó segundo detrás de Amaranto en su última presentación. Previo a eso había logrado una muy buena victoria en la milla, derrotando a Gran Soñador por casi 2 cuerpos en 1.47.67 centésimos. Es un ejemplar de muy buena campaña aquí en nuestro medio, con 15 carreras disputadas, 7 victorias y 3 segundos puestos. Y el lance está allí, por el número 2, Gran Soñador, un pingo que debutó en nuestro medio ganando claramente en esta misma distancia por más de 11 cuerpos y que luego no pudo realizar una misma performance, fracasó en su siguiente salida y luego llegó segundo detrás de Gran Soñador, perdón, detrás de Sweet Prince en 1.600 metros y en su última actuación cuarto de Amaranto y Sweet Prince nuevamente. Anda bien en los ensayos matutinos, así que en cualquier momento Gran Soñador vuelve a ser noticia en este premio Día de la Amistad. Otro de los ejemplares que van a estar enfrentando esta competencia es el número 1, Pistolero, que viene de ganar en 1.600 metros, pero a un lote muy distinto, muy inferior a este. Está también Invencible, otro de los ejemplares que siempre son protagonistas en carreras de largo aliento. Así que, como verán, una competencia bastante pareja y puede ser para cualquiera. Premio Día de la Amistad, 1.800 metros. En instantes volvemos con la largada de esta competencia.
En esta sexta carrera está en juego la triple de 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Minutos previos ya para lo que será la largada del premio Día de la Amistad. El favoritismo por el lado de Amaranto. Busca su segunda victoria en 4 presentaciones. Un ejemplar que demuestra muchas condiciones para este tipo de cotejos. Su enemigo en las apuestas sigue siendo el 3 Sweet Prince. Ejemplar que llegó segundo, pero a tan solo un cuerpo de Amaranto. Así que tiene muchas chances de tomarse revancha de aquella competencia. Y también se encuentra jugado el número 4 Invencible y el 2
Gran Soñador. En contados segundos ya tenemos la largada del premio Día de la Amistad. Atención al público, últimos segundos para realizar las apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya se van colocando los competidores de la sexta carrera y ya escuchamos campana de largada. Largaron el premio Día de la Amistad. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 1, Pistolero, toma cuerpo de ventaja. Número 2, Gran Soñador. Tercero se desempeña por dentro el 4, Invencible. En la cuarta ubicación por el lado de la pista, número 3, Sweet Prince. Más atrás viene accionando el 5, Amaranto. Luego el 7, Eleven Reporter. Cierra marcha el 8, Conquistador Prince. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. Asume el comando del lote ahora el 5, Amaranto. Cabeza de ventaja sobre el 7, Eleven Reporter. Tercero se desempeña expectante el 4, Invencible. Gana terreno rápidamente. Nuevamente por fuera el número 1, Pistolero. Y asume el comando del lote. El 1, Pistolero, cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Sweet Prince. Tercero se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Cuarto viene accionando el número 2, Gran Soñador. En la quinta ubicación lo hace el 4, Invencible. Sexto se desempeña el 5, Amaranto. Cierra marcha el 8, Conquistador Prince. Los competidores están enfrentando ya el último codo y asume el comando del lote ahora el número 3, Sweet Prince. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Pistolero. Gana terreno por fuera rápidamente. El número 5, Amaranto, quedando en la cuarta ubicación. El 4, Invencible. Más atrás el 2, Gran Soñador. Luego el 8, Conquistador Prince. Cierra la marcha ahora el número 7, Eleven Reporter. Y los competidores del premio Día de la Amistad están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. Sweet Prince intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5. Amaranto, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 4, Invencible. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera número 3, Sweet Prince. Arrigo del látigo, pequeña ventaja sobre el número 5. Amaranto, que insiste por fuera. Tercero lo hace el número 4, Invencible. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. Se desprende el número 3, Sweet Prince. Estira con cuerpos de ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. El 3, Sweet Prince y Marco Mesa. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5. En la tercera ubicación pelean 2 y 4 y cruzaron el disco.
Sweet Prince se queda con el premio Día de la Amistad, con una presentación extraordinaria. Realmente vino peleando ya en los puestos de vanguardia y al entrar a la recta, antes de entrar a la recta final, tomó una ventaja importante. Luego Amaranto fue decidido a buscarlo en los últimos 300 metros y cuando parecía que la carrera se definía en un cabeza a cabeza, Sweet Prince y Marco Mesa sacaron el resto y se despidió de Amaranto llegando con 3 cuerpos de ventaja al cruzar la meta. Magnífica conducción realmente de Marco Mesa, uno de los mejores jockeys de la actualidad, que le da la octava victoria a Sweet Prince en tan solo 16 presentaciones. Un campañón realmente el que está haciendo este zaino de 7 años de 509 kilos, que será recibido por sus propietarios, el señor Jesús Campos y señora, como así también el señor César Fernández y Hugo Fernández, los hermanos Fernández, propietarios también de Sweet Prince, muy contentos por esta excelente victoria. Realmente un gran ejemplar de pistas que se encontraba realmente precioso en la previa. Y allí está ingresando a la herradura. Triunfal recibido entonces por sus propietarios y toda la muchachada del Stud 8 años, que obtiene la victoria en este premio Día de la Amistad. La séptima carrera de la programación será el premio homenaje al doctor Honorio Grau sobre la distancia de 1200 metros, una prueba reservada para caballos de la quinta categoría. En instantes, el análisis de lo que será la séptima carrera aquí en el Hipódromo Asunción. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 3, Sweet Prince. Segundo el 5, Amaranto. Tercero el 4, Invencible. Cuarto el 2, Gran Soñador. Quinto el 7, León Reporter. Sexto el 8, Conquistador Prince. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 60 centésimos. Ganada por 3 cuerpos y 3 cuartos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 3,
12.500 guaraníes. Ya directa 3.5, 70.300 guaraníes. La trifecta 354, 75.100 guaraníes. Duplo 93, 25 aciertos, 53.200 guaraníes. Primera triple, aceptaron 26 boletos, su valor 72.100 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 28 boletos, valor de enganche 111.600 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 2 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. En esta séptima carrera arranca la última triple. 40.000 el costo, pozo garantizado 22 millones de guaraníes. De la sexta carrera. Y ya escuchamos campana de largada. Largaron el premio Día de la Amistad. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El participante número 1, Pistolero, toma cuerpo de ventaja. Número 2, Gran Soñador. Tercero se desempeña por dentro el 4, Invencible. En la cuarta ubicación por el lado de la pista, número 3, Sweet Prince. Más atrás viene accionando el 5, Amaranto. Luego el 7, Eleven Reporter. Será marcha el 8, Conquistador Prince. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. Asume el comando del lote ahora el 5, Amaranto. Cabeza de ventaja sobre el 7, Eleven Reporter. Tercero se desempeña expectante el 4, Invencible. Gana terreno rápidamente. Nuevamente por fuera el número 1, Pistolero. Y asume el comando del lote. El 1, Pistolero, cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Sweet Prince. Tercero se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Cuarto viene accionando el número 2, Gran Soñador. En la quinta ubicación lo hace el 4, Invencible. Sexto se desempeña el 5, Amaranto. Cierra marcha el 8, Conquistador Prince. Los competidores están enfrentando ya el último codo y asume el comando del lote ahora el número 3, Sweet Prince. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Pistolero. Gana terreno por fuera rápidamente. El número 5, Amaranto, quedando en la cuarta ubicación. El 4, Invencible. Más atrás el 2, Gran Soñador. Luego el 8, Conquistador Prince. Cierra la marcha ahora el número 7, Eleven Reporter. Y los competidores del premio Día de la Amistad están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. Sweet Prince intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5. Amaranto, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 4, Invencible. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera número 3, Sweet Prince. Arrigo del látigo, pequeña ventaja sobre el número 5, Amaranto, que insiste por fuera. Tercero lo hace el número 4, Invencible. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. Se desprende el número 3, Sweet Prince. Estira con cuerpos de ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. El 3, Sweet Prince y Marco Mesa. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5. En la tercera ubicación pelean 2 y 4 y cruzaron el disco.
Informamos al público, se acaba de borrar de esta séptima carrera el competidor número 6, Palo Santo. Reiteramos, Palo Santo se retira de esta competencia. Su atención, por favor. La comisión directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fuera hija del jockey y cuidador Ángel Martínez, viuda del cuidador Rubén González, entrenador de varios ejemplares, y madre de José Pachuco González, actual entrenador de Sangre Pura de Carreras, la señora Mirta Martínez. Solicitamos al público presente guardar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. En esta séptima carrera está en juego la triple E. 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la séptima carrera, premio homenaje al doctor Justo Honorio Grau, quinta categoría 1200 metros. El 1 es Ushuaia Ibiza, Juan Figueredo 53 kilos, el número 2 Sanguinario, Diego Ramírez 51 kilos, el 3 Sgt. Peppers, Antonio Ortellado 55 kilos, el 4 Stand By Me, Arnaldo Portillo 55 kilos, el 5 Silvestre, Alberto Villalba 56 kilos, el 7 Maquiavelo, Santiago Cabrera 53 kilos, el 8 Franco Tirador, Marco Mesa 56 kilos, el 9 Quepingo, Juan Román 55 kilos y el 10 Majestuoso, Javier Portillo 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Prueba homenaje al doctor Justo Honorio Grau, 1200 metros la distancia, es el inicio de la última triple que hoy garantiza 22 millones de guaraníes. Y el candidato es el 8, Franco Tirador, el alazán del Instituto 8 años. Viene de derrotar a Majestuoso sobre 1400 metros, derrotándolo por 1,5 cuerpos. En los últimos metros a Majestuoso y Sanguinario en una atropellada realmente fulminante, no pudieron contenerlo y se llevó la victoria. En aquella oportunidad fueron 1400 metros, hoy son 1200, 200 metros menos y quizás Majestuoso pueda sacar provecho de ello, intentará escaparse el pensionista del Instituto Don Honorio al ingresar a la recta y contener con firmeza al 8 Franco Tirador que en los últimos metros corre y mucho. Un lance puede ser Maquiavelo, un ejemplar que hasta ahora es el máximo ganador de la temporada con 5 victorias en 6 pruebas disputadas. Un ejemplar realmente muy bueno que nos acostumbra a ganar competencias un poco más cortas, de 1000 metros, 1100. Si bien ya ganó 1200 metros, creemos que esta carrera puede ser muy violenta por la presencia de Majestuoso, la presencia de Quepingo, de Sanguinario, ejemplares que van a salir a imponer su ritmo vertiginoso y esto puede perjudicar a Maquiavelo, que si viene cómodo y entra firme en la recta final, puede ser muy pero muy peligroso. En instantes volvemos a palpitar la séptima carrera en vivo y en directo aquí desde el Hipódromo Asunción.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes ya para que se dispute la séptima carrera. Favorito es el número 8, Franco Tirador, pero tímidamente. Está muy cerca el 10, Majestuoso, y también muy jugado el 7, Maquiavelo. Los 3 ejemplares que habíamos mencionado. Y también se mete en la pelea el 9, Que Pingo, otro ejemplar del Stud Don Honorio. 2 ejemplares del Stud 8 años, 2 ejemplares del Stud Don Honorio son los que van a pujar esta lucha, en esta competencia, en esta séptima carrera, sobre 1200 metros. Veremos cómo se da el desarrollo de la carrera y en instantes ya la largada del premio en homenaje al doctor Justo Honorio Grau. Se cierran las ventanillas.
Ya se van colocando los competidores de la séptima carrera, distancia 1200 metros. Campana de largada. Largaron el premio homenaje al doctor Justo Honorio Grau. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino. El participante número 7, Maquiavelo, le toma pequeña ventaja al número 2, Sanguinario. Tercero se desempeña por fuera el participante número 8, Franco Tirador. Más abierto lo viene haciendo el número 10, Majestuoso. Los participantes se están enfrentando el codo con el número 7, Maquiavelo, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Quepingo. Tercero se desempeña medio cuerpo de este por fuera el número 10, Majestuoso. En la cuarta ubicación a 6 cuerpos viene accionando el 8, Franco Tirador. Más atrás se desempeña el 2, Sanguinario. Los competidores en los últimos 600 metros. El 7, Maquiavelo, cuerpo de ventaja sobre el 9, Quepingo. Mejora por fuera el 10, Majestuoso. Y los competidores del premio homenaje al doctor Justo Honorio Grau están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Maquiavelo intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Quepingo, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña competidor número 10, Majestuoso, descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 9, Quepingo a rigor de látigo, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Majestuoso, abierto en larga, atropellada, lo hace el número 8, Franco Tirador, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, el número 9, Quepingo y Juan Román, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, tercero el 10, cruzaron el disco.
Que Pingo se lleva la victoria, el premio en homenaje al doctor Justo Honorio y precisamente él se lleva la victoria con su ejemplar Que Pingo de su propiedad. Allí toda la familia del doctor Grau que vinieron para homenajearlo y vaya homenaje con la victoria de su ejemplar Que Pingo. Esta es la tercera victoria en 7 presentaciones para este zaino de 6 años, presentado por Hugo Zárate, que contó con la excelente conducción de Juan Román, que demostró todas sus condiciones, vino prendido en la delantera, detrás de Maquiavelo, y al entrar a la recta ya fue en búsqueda del puntero y se aguantó, y muy bien la atropellada de francotirador que buscaba por fuera, pero no pudo alcanzarlo al ejemplar del Stud Don Honorio. Gran victoria entonces de Que Pingo, tercera ya en lo que va de la temporada. Un muy buen ejemplar del Stud Don Honorio. Siguiente competencia es una prueba internacional y nosotros volvemos para lo que será ya la última carrera de la jornada. Ejemplares de la sexta categoría que recorrerán 1.300 metros. Marcador oficial de la séptima carrera, primero el número 9, Que Pingo, segundo el 8, Franco Tirador, tercero el 10, Majestuoso, cuarto el 1, Ushuaia Ibiza, quinto el 3, Sanger Peepers, sexto el 4, Stand By Me. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 55 centésimos, ganada por 3 cuerpos y 3 cuartos, del segundo al tercero 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 9, 32.700 guaraníes. Yavirita 9, 868.000 guaraníes. Trifecta 9, 8, 10, 100.000 guaraníes. Duplo 3, 9, 13 aciertos, 98.900 guaraníes. Primera triple aceptaron 122 boletos, su valor 226.900 guaraníes. Segunda triple aceptaron 6 boletos, su valor 312.500 guaraníes. Triple que utilizaba con 3 aciertos, 833.300 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera. Campana de largada. Largaron el premio homenaje al doctor Justo Honorio Grau. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino. El participante número 7, Maquiavelo, le toma pequeña ventaja al número 2, Sanguinario. Tercero se desempeña por fuera el participante número 8, Franco Tirador. Más abierto lo viene haciendo el número 10, Majestuoso. Los participantes se están enfrentando el codo con el número 7, Maquiavelo, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Que Pingo. Tercero se desempeña medio cuerpo de este por fuera el número 10, Majestuoso. En la cuarta ubicación a 6 cuerpos viene accionando el 8, Franco Tirador. Más atrás se desempeña el 2, Sanguinario. Los competidores en los últimos 600 metros. El 7, Maquiavelo, cuerpo de ventaja sobre el 9, Que Pingo. Mejora por fuera el 10, Majestuoso. Y los competidores del premio homenaje al doctor Justo Honorio Grau están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 7. Maquiavelo intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9. Que Pingo que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña competidor número 10. Majestuoso. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 9. Que Pingo a rigor de látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Majestuoso abierto en larga. Atropellada. Lo hace el número 8. Franco tirador. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 9. Que Pingo y Juan Román. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8. Tercero el 10. Cruzaron el disco. Ya tenemos en pantallas la señal de vivo y directo desde el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial. Corren los 10 inscriptos, competencia sobre 1600 metros en pista de arena. Favorito se muestra el 7, Che, seguido en las apuestas por el 4, Kiki Ride. Tercer jugado se encuentra el número 5, Attack Now. Restan 15 minutos para que finalicen las apuestas en esta octava carrera. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino el participante número 4, Kiki Wright. Retoma cuerpo de ventaja. Número 7, tercero se desempeña por fuera. El 10 en la cuarta ubicación. Viene accionando el participante número 5. Sexto viene accionando el 2. Más atrás el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. Número 4, Kiki Wright. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 10. King of Success. Tercero se desempeña por dentro expectante. El 2 en la cuarta ubicación a medio cuerpo. Lo viene haciendo el favorito el 7. Entre ambos viene accionando el número 3, Dane the Grid. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba en 22 segundos 53 centésimas. Van cabeza a cabeza por dentro el 4, a su costado exterior el 10. En la tercera ubicación a 3 cuerpos se desempeña el 7. Cuarto viene accionando al pescuezo el 3. En la quinta ubicación se desempeña el número 2. Más atrás viene accionando desde el fondo ganando terreno el 8. Los competidores descontaron los primeros 700 metros de la prueba con el número 10, King of Success, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 3. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación viene accionando el 8. Los competidores están enfrentando ya el último codo con el número 10, King of Success, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero viene accionando el número 3. En la cuarta ubicación mejora nuevamente por dentro el 4. Quinto se desempeña el 8. Más atrás el 9. Y los competidores de nuestra
Octava carrera, están en la recta final. Asume el comando del lote el 7. Che, tira 3 cuerpos de ventaja sobre el 10. Tercero se desempeña el participante número 3. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera con el número 7. Che, firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 10. Pocos metros para el disco. El número 7, Che y Kazushi Kimura. Amplias ventajas sobre el número 10. Tercero el 3. Heckelson el disco. Marcador oficial de la octava carrera. Primero el número 7, Che. Segundo el 10, Kino Success. Tercero el número 3, Dane the Grid. Cuarto el 4, Kiki Wright. Tiempo empleado por el ganador, minuto 37 segundos, 72 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 7, 7.000 guaraníes. Llave directa 7-10, 160.000 guaraníes. Duplo 9-7, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. Segunda triple, resultaron 43 boletos, su valor 773.100 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava carrera.
Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera. Prueba reservada para caballos de la sexta. Categoría distancia 1300 metros. El 1, el banquero Santiago Cabrera, 53 kilos. El 2, Quinteto de Oro, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 3, muy tremendo, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 4, Atom, Juan Román, 55 kilos. El 5, Fenómeno, Juan Figueredo, 56 kilos. El 6, Flechazo, Antonio Ortellado, 56 kilos. El 7, Spirit, José Romero, 53 kilos. El 8, Jingote, Diego Ramírez, 51 kilos. El 9, Sildo, Javier Portillo, 53 kilos. Y el número 10, Sweet Dream, Marco Mesa, 56 kilos. Última carrera aquí en el hipódromo de Asunción, ejemplares de la sexta categoría, 1300 metros la distancia. Competencia bien pareja. Sobre 1300 metros, candidato es el 9 Sildo, el ejemplar del Stud Don Rubí, bajo el cuidado de Lilio Benítez. Es un ejemplar que anduvo corriendo muy bien en la quinta categoría. Estuvo cerca de lograr alguna que otra victoria, pero luego al bajar de categoría, cuando se suponía que las cosas se iban a facilitar para él, no pudo lograr aún una victoria en esta categoría. Veremos hoy en esta distancia y con el partidor 9 y con la monta de Javier Portillo si puede volver a emplearse en gran forma. Suena, amigos, el número 10, Sweet Dream, un debutante bajo el cuidado de Hugo Zárate, del Stud 8 años, que se mostró muy bien en sus trabajos matutinos. Así que este pingo hay que tenerlo en cuenta porque estuvo entrenando muy pero muy bien y si repite esos ensayos puede estar definiendo. Otro de los que tendrían que estar allí en la definición es el número 3, muy tremendo, un ejemplar que ya ganó en esta categoría, derrotó a Jazzmaster por un cuerpo y luego se fue a la distancia de 1600 metros a la semana, algo que evidentemente no le vino muy bien y llegó cuarto detrás de Negro Simón a 12 cuerpos y medio. Ahora baja nuevamente a los 1300 metros, una distancia en la cual se siente mucho más cómodo. Otro de los pingos a tener en cuenta son el 1, el banquero, que viene de entrar tercero de la Cari Conquistador Prince en 1400 metros, y Fenómeno, el 5, Fenómeno, con la monta de Juan Figueredo, reaparece desde el 30 de noviembre que no corre, el zaino de 6 años del Stud Kika, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro. Así más o menos se va presentando la carrera. También el 8, Jingote, a no dejarlo de lado, le ganó a Conquistador Prince en 1200 metros, luego entró séptimo de Negro el 2 y segundo de Negro Simón a 6 cuerpos en 1600 metros, donde en la recta final parecía que no se entregaba nunca, pero luego tuvo que entregarse ante la fuerza de Negro Simón. Así que, como verán, una carrera con varios ejemplares, con muchas chances de obtener la victoria aquí en el cierre de la programación. Finaliza la última triple cuyo pozo ya supera los 26 millones y medio. Así que a apuntar bien, a afinar la puntería en el cierre de esta jornada de domingo aquí en el Hipódromo Asunción. En breve
Retomamos con el seguimiento en los minutos finales de cómo están las apuestas y volvemos desde el Jockey Club del Paraguay. En esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 de costo, 2.200.000 pozos garantizado, trifecta, 3.000 de costo, 1.600.000 pozos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Ya va quedando todo listo, restan tan solo 5 minutos para la disputa ya de la última carrera aquí en el Hipódromo de Asunción. El favorito en las apuestas, el 5 Fenómeno, el pupilo de Hermenegildo Castro del Estus Kika, está siendo el elegido por los apostadores. Contará con la monda de Juan Figueredo, ha disputado 3 carreras hasta el momento, reaparece desde el 30 de noviembre, pero hablan de que está muy bien en los ensayos matutinos, así que está como favorito de esta competencia. Lo sigue en las apuestas el número 10, el debutante, Sweet Dream, que también se movió muy bien en la semana. Tiene trabajos muy, pero muy interesantes que lo dejan presto como para debutar ganando. Así que a tenerlo en cuenta. Y el tercer jugado es el número 1, el banquero. El del Stu JC también se está metiendo en la pelea en el favoritismo. Y entre estos 3 son los elegidos por los apostadores aquí en el Hipódromo de Asunción. En instantes, la largada de la última carrera.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Va quedando todo listo. Resta colocarse el 10 Sweet Dream. Todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 7, Spirit. Toma medio cuerpo de ventaja al número 2, Quinteto de Oro. Gana terreno por dentro el número 1, El Banquero. Por fuera se desempeña el número 10, Sweet Dream. En la quinta ubicación apareados el 8, Jingote, con el número 9, Sildo. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera, el número 7, Spirit, pequeña ventaja ahora sobre el número 9, Sildo, y abierto gana terreno el número 10, Sweet Dream. Los participantes están enfrentando ya el codo y lucha en la delantera. Por fuera el número 10, Sweet Dream, a su costado interior el número 9, Sildo. En la tercera ubicación gana terreno el participante número 8, Jingote. Más abierto lo hace el 4, Atom,
quedando en la quinta ubicación el participante número 2, Quinteto de Oro más abierto el 7 Spirit. Los competidores de la novena y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco con el número 10 Sudrin, pequeña ventaja sobre el número 9 Sildo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4 Atom. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 10 Sudrin a rigor relativo estira cuerpo y media ventaja sobre el número 9 Sildo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4 Atom. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 10 Sweet Dream estira dos cuerpos y media ventaja sobre el número 9 Sildo. Tercero se desempeñan 4 pocos metros para el disco. El 10 Sweet Dream y Marco Mesa, amplias ventajas sobre el participante número 9, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Sweet Dream se quedó con la novena y última carrera en el Hipódromo Asunción. Otro ejemplar de Stud 8 años que fue recibido por su propietario, el señor Jesús Campos. Alegría en el Stud 8 años que se llevan varias carreras en esta gran jornada que vivimos aquí en el Hipódromo de Asunción. Nos reencontramos el próximo domingo para otra emocionante jornada aquí desde el Hipódromo de Asunción. Buenas noches. Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 10, Sweet Dream. Segundo el 9, Sildo. Tercero el 4, Atom. Cuarto el 1, el Banquero. Quinto el número 8, Jingote. Sexto el número 3, Muy Tremendo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 22 segundos, 26 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 10, 43.700 guaraníes. Llave directa 19, 116.300 guaraníes. Trifecta 19-4, 816.900 guaraníes. Duplo 7-10, 18 aciertos, 277.800 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 10 aciertos, 3.038.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la novena y última carrera. Campana de largada. Va quedando todo listo. Resta colocarse el 10, Sweet Dream. Todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 7, Spirit. Toma medio cuerpo de ventaja. El número 2, Quinteto de Oro, gana terreno por dentro. El número 1, el Banquero, por fuera se desempeña el número 10, Sweet Dream. En la quinta ubicación, apareados el 8, Jingote, con el número 9, Sildo. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El número 7, Spirit, pequeña ventaja ahora sobre el número 9, Sildo. Y abierto, gana terreno el número 10, Sweet Dream. Los participantes están enfrentando ya el codo y lucha en la delantera. Por fuera el número 10, Sweet Dream, a su costado interior el número 9, Sildo. En la tercera ubicación gana terreno el participante número 8, Jingote. Más abierto lo hace el 4, Atom. Quedando en la quinta ubicación el participante número 2, Quinteto de Oro. Más abierto el 7, Spirit. Los competidores de la novena y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco con el número 10, Sweet Dream. Pequeña ventaja sobre el número 9, Sildo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Atom. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 10, Sweet Dream, a rigor relativo. Estira cuerpo y media ventaja sobre el número 9, Sildo. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Atom. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 10, Sweet Dream. Estira dos cuerpos y media ventaja sobre el número 9, Sildo. Tercero se desempeñan 4 pocos metros para el disco. El 10, Sweet Dream y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el participante número 9, tercero el 4, y cruzaron el disco. Para que tu experiencia en